Mateo 1:16. Ese versículo me tiene intrigado, ocupado. No puedo pasar de él porque nunca creí que iba a dar tantos mensajes de las 42 generaciones. Pero ahora me doy cuenta que es la base para hablar de muchas cosas, porque la parte que estoy impresionado es que de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pero noten pues que ese versículo habla de que Dios nació como hombre. Ese versículo nos muestra que Dios vino a esta tierra. Y nos debe impresionar el versículo 21 también. El 21, miren, porque tengo el 21 y el 23. El 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Entonces, por un lado tenemos a Jesús, por otro lado tenemos que el mismo Jesús es Emmanuel, porque dice que sería llamado el Cristo, y el Cristo es Dios con nosotros. Entonces, yo he sentido en mi espíritu que como que Dios a esta iglesia la quiere tener bien preparada en la palabra. O sea, que estemos bien, bien seguros que estamos siendo ministrados de la palabra de Dios en su pureza, para que no tengamos ignorancia acerca de lo que es Dios. Porque mientras yo he estado ocupado en esto de hablar de lo que es Jesús, el Señor me hablaba y me decía: después de que termines de predicar de Jesús, vas a tener que predicar del Cristo, pero no les vas a poder predicar a ellos de Cristo si ellos no saben quién es Dios, porque Jesús es Dios y Cristo es Dios. Pero Dios me decía: pero tienes que explicarles qué clase de Dios es Jesús, qué clase de Dios es Cristo, porque es el Dios que vino a este mundo, es el Dios que entró en nosotros. Entonces ahí fue donde ya Dios me dijo: si crees que ya terminaste de hablar de mí como Jesús y de Cristo, estás equivocado. Vas a usar otros 160 mensajes para hablar de mí como una persona, como un ser que los llegué a visitar. Porque me resaltaba pues en mi espíritu, en mi mente me venía: Señor, me pusiste a estudiar las 42 jornadas y nos mostraste que esas son para enseñar el crecimiento de un cristiano. Después de eso me metiste a estudiar 42 generaciones que tú usas para nacer entre los hombres, para venir a la tierra como carne. Pero resulta que ahora me quieres ayudar a entender qué clase de Dios fue el que se hizo hombre. ¿Qué clase de Dios se hizo hombre? Y entonces ya vieron que me metió a hablar del nombre de Jesús y nos mostró que tiene 3 elementos: que Jesús es el Salvador, que Él es la salvación y que su nombre es sobre todo nombre. Y ya vieron que ese tercer elemento es bien completo, porque hablamos de 10 cosas que pertenecen a ese tercer elemento. Hablamos de que ese nombre nos fue dado para creer en Él, nos fue dado para ser bautizados dentro de Él, para ser salvos, para ser sanados, para ser lavados, santificados y justificados,
para que platiquemos con Él como una persona, para que oremos en su nombre, es decir, que Él ore a través de nosotros, porque ahora estamos entendiendo todas esas cosas, para que nos reunamos en ese nombre, que estemos conscientes que el que se reúne es Cristo, porque Hebreos mismo nos enseña y nos dice, en medio de la congregación te alabaré. O sea que lo que Dios nos ha mostrado, y luego nos enseñó también que ese nombre es para echar fuera demonios, y nos mostró que en la Biblia solo Cristo puede echar fuera demonios. Entonces echar demonios fuera en su nombre significa que usted tiene que ser Cristo, que usted y yo tenemos que ser los que vivimos a Cristo. De otra manera nos desnudan los demonios. Amén. Y también para predicar. Para predicar tiene que ser Cristo el que habla a través de nosotros. Y eso pues desató en mí una responsabilidad más profunda, porque Dios me dijo, yo sé que tú les has dicho que cuando te paras frente a ellos los quieres bendecir, pero ahora yo te revelo que yo quiero hablarles a ellos a través de ti, entonces ten más cuidado como predicas, porque es Cristo el que tiene que hablarles a ustedes a través de mí. Entonces esto es serio. Fíjense lo que Dios nos reveló cuando nos reveló lo que realmente significa en su nombre. Tristemente, pues nosotros tradicionalmente como cristianos creemos que es decirlo, que es pronunciarlo. No, es vivirlo. Es vivirlo. Y cuando más me impresioné fue con Romanos 6:3. Ese versículo golpeó, pero fuertemente mi espíritu. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces quiere decir que cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús, lo meten a la muerte de Jesús. Entonces quiere decir que nosotros somos muertos, metidos dentro de Jesús, estamos muertos, hermano, pero el problema es que eso por muchos años ha sido teoría para los cristianos, ha sido doctrina, no ha sido una realidad. Todos nosotros vivitos y coleando en la carne y decimos que yo estoy en Cristo. Fíjese que la gran responsabilidad que hay cuando decimos estoy en Cristo, porque eso quiere decir que estás bien sintonizado y bien en el canal de Cristo. ¿Aló? Bueno, entonces, para continuar, regresamos a Mateo 1:16, pero vamos a agregar otros puntitos. El punto que quiero agregar ahorita es de que ustedes alcancen a ver que el nombre de Jesús es odiado por Satanás. El nombre de Jesús es odiado por Satanás. Yo estaba leyendo unas experiencias de cómo los hombres de Dios en la historia han evangelizado a muchas personas para traerlas a Cristo. Y en una de esas historias yo leía que un hermano evangelizando a una persona le dice, ¿conoces a Jesús? Y él le dijo, odio a Jesús. Pero ¿cómo es que lo odias si no lo conoces? Porque cuando le dijo, ¿conoces a Jesús? No sé ni quién es él. Lo único que te puedo decir es que lo odio. Imagínense ustedes, le dijo, ¿pero has oído de él? Tampoco he oído de él, pero lo odio. Entonces le pregunta, ¿cómo es posible que tú,
No conoces quién es Jesús, ni has oído de Él y lo odias. Bueno, le dice, quiero que sepas que no lo odias tú, sino que hay alguien en ti que lo odia. Porque si no lo conoces, ni has oído de Él, ¿cómo lo puedes odiar? Ahora, noten por favor, que eso está en la Biblia. Eso que les estoy compartiendo está en la Biblia. Vamos a leer Hechos 4, versículos 17 y 18. Hechos 4, versículos 17 y 18. Ahí vamos a ver por qué es odiado el nombre de Jesús. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Fíjese pues. El diablo odia el nombre de Jesús. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjese, hermano. ¿Se puede usted imaginar que las autoridades y los religiosos, o sea, los políticos y los religiosos, y no le estoy hablando de gente falsa, porque los fariseos no eran falsos, ellos eran maestros, conocedores de la ley de Moisés, en donde estaba escrito acerca de Jesús. Claro que estaba en figuras, en tipos, en sombras, pero de Él era lo único que hablaban las Escrituras. Jesús mismo les dijo un día, ¿no sabéis que de mí es que hablan las Escrituras? Y ahora vienen los fariseos, los religiosos, y les dicen a los discípulos, está bien que enseñen la ley de Moisés, está bien, pero que hablen de Jesús, eso está prohibido. Bueno, leamos en 5, allí mismo en Hechos 5:40. Hechos 5:40. A su nombre. Aleluya. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Era prohibido. ¿Con qué razón, hermanos, ese nombre es tan poderoso? Pero les vuelvo a hacer conciencia. No es para pronunciarlo, sino para vivirlo. Todos leemos en la Biblia que los discípulos y todos los que se convirtieron a Cristo, la gente se quedaba sorprendida en la manera en que vivían. ¿Amén o no amén? Muy bien. Entonces aquí vemos a los fariseos advirtiéndole a Pedro y a Juan a que no predicaran en el nombre de Jesús, que no dijeran, que no hicieran nada en ese nombre. Está bien, les decían, que prediquen la ley, pero no el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar convencidos que Satanás odia el nombre de Jesús porque él sabe que ese nombre salva. Ese nombre salva. Por eso es que nosotros no podemos callar. Mi hija es testiga. Ella, no de Jehová. Sí. Mi hija es testiga. Ayer el dueño de esa casita donde yo vivo está arreglándonos ahí unas cositas. No sé si arreglándonos o desarreglándonos, pero ahí estaba mi hija ayer y le dijo a ella,
que yo estoy tratando de convencerlo de que no se vaya al infierno. Así le dijo a mí. Ya sabes que tu papá me está convenciendo de que no me vaya al infierno porque él cree que me voy a ir ahí, dice. Yo le he explicado, yo le digo, mire, si usted, porque él me hace muchas preguntas y me pregunta que por qué sus hijos no son como los míos. Dice, yo quisiera tener una hija como la tuya. Dice que la veo que es diferente, dice, y mis hijos no. Entonces le digo yo, pues lo que estás cosechando son los resultados de una vida que nunca les enseñaste a tus hijos. Sí, sí, les enseñé. Yo no tomo, no fumo, no hago esto, no hago aquello. No le quise decir mucho porque dije, oh, se va a sentir ofendido. Pero le dije, es que lo que pasa es de que cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en el camino de Dios, aunque ellos lleguen a viejos, no se apartan de ellos. Entonces, imagínense ustedes que ese nombre de Jesús lo odia Satanás porque es el que le enseñamos a nuestros hijos, es el que le enseñamos a nuestros patrones, es el que le enseñamos a nuestros compañeros de la escuela, a todas las personas que se acercan a nosotros. Nosotros no nos avergonzamos de hablar de Jesús porque es poder de Dios para salvación. Por eso Pablo no se avergonzó. Él les habló a los judíos, aunque los judíos no creían y los judíos estaban encerrados en sus propias leyes. Él les habló, ¿por qué? Porque Dios lo había tocado. Entonces, vamos a leer porque para nosotros hay una consigna. Así se dice. Cuando Dios nos ha dado a nosotros una consigna, mire cómo dice Dios para nosotros. Leamos Hechos 5:41, ahí mismo. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Cada vez que tú prediques a Cristo y te rechacen, ponte gozoso. Ojalá te azotaran. Porque a estos los azotaron. A Gilmar dice, a mí me han dicho hipócrita. Hermano, sufrir por Cristo, sufrir por Jesús, eso es lo más maravilloso que hay. Fíjese que se tenían, dice, ellos se sentían gozosos de haber sido tenidos por dignos. Es una dignidad sufrir por Cristo, hermano. Nos hace dignos el Señor. Nosotros podemos entonces darnos cuenta que como cristianos tenemos que sufrir por Cristo, hermano. Yo conozco a veces papás que dicen, ya ni les digo nada a mis hijos. ¿Cómo que no? Es que ya mis hijos ni me hacen caso. Sígueles hablando de Jesús, porque un día ellos van a decir, ya tanto que me hablas de Jesús, pues voy a ir contigo. Y el Señor los va a capturar porque ese nombre es poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Dígame usted si no es maravilloso esto que estamos leyendo. Ellos aún expusieron sus vidas. Los discípulos expusieron sus vidas, los apóstoles. Leamos en Hechos 15:26. Hechos 15:26. Hechos 15:26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que tener temor de decir que somos cristianos, pero allá en lo profundo, lo más importante es vivir la vida de Cristo. Amén. ¿Sí? Por causa que Satanás
ataca ese nombre con todas sus fuerzas malévolas. ¿No es cierto, Omar, que cuando tú decidiste querer servir a Cristo se te levantaron, el enemigo se estaba levantando? ¿No es cierto? Mírelo ahora tan guapo que se mira, bien recortadito. Híjole, ese es sobrino de Iván, primo de Jocelyn. Yo me acuerdo cuando él se decidió que quería venir a servir a Dios, empezar a reunirse y venirse con su abuelita, se le empezó a levantar el demonio, el diablo enojado con él y aún sus familiares molestos porque él quería servir al Señor. Dime si no a ti tal vez te pasó algo similar. A todos, todos, cuando uno quiere servir al Señor y tiene familia que no es creyente, ellos se oponen, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios que Dios te dio a ti esa fuerza para que tú dijeras, me anclo, me arraigo de Cristo, me agarro de Cristo. Aleluya. Entonces, que nunca se te olvide que ese nombre es odiado por Satanás, es odiado por los hombres impíos, pero que debemos de aprender a sufrir por ese nombre. No importa que si no te quieren porque eres cristiano. Por eso yo a veces desafío a muchos de ustedes y les digo que en tu trabajo sepan que eres cristiano. Mira, cuando tú te identificas como un buen cristiano y vives a Cristo, te ganas a las personas para Cristo. Te las ganas, hermano. Yo nunca me he avergonzado ni en mi trabajo, ni en mi oficina, ni en ninguna parte. Nunca me avergoncé de Cristo y todos los que estaban alrededor mío, tarde que temprano, vinieron a Cristo. ¡Aleluya! Vamos a leer algo en Apocalipsis 3:8. Ahí tenemos algo muy, muy importante. Dice, yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Wow! Fíjese, el Señor hablándole a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia. El Señor los alabó porque dijo que ellos no negaban su nombre. Hermano, nosotros nunca debemos negar el nombre del Señor. Mire, niegue cualquier otro nombre, pero nunca niegue el nombre del Señor. Nosotros no estamos bajo ningún nombre. Estamos en el nombre del Señor. Ahora, quizá usted lee ese contexto, pero si no lee lo demás, usted no se va a dar cuenta por qué Dios les dijo que ellos no negaban su nombre. El problema en la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que se identifica con la historia del mundo, allá por los años 1900, porque todos nosotros debemos conocer estas cosas. Yo me he preocupado de que todos ustedes sepan, porque las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, son la historia de la iglesia desde que Cristo se fue al cielo hasta que Él regrese. Esas 7 iglesias, los que han estudiado con Carlos les ha enseñado todas esas cosas, los que tienen su reunión de su célula cada miércoles, cada jueves, cada sábado, no sé, usted sabe, porque usted mismo sabe si va o no va, pero todos aquí se les ha dicho, hermano, tienes que estar en una célula. Y algunos tienen hasta la facilidad de tenerla por Zoom. Pero cuando estudiamos esas 7 iglesias, de acuerdo a la historia, cada una de ellas es una parte del tiempo.
es un periodo de tiempo de la historia de 2000 y pico de años. Y Filadelfia es la iglesia de la hermandad. Por eso se llama Filos y Delfos. Filadelfia es la iglesia de la hermandad. La primera iglesia fue Éfeso. Y ustedes van leyendo todo lo que Dios les dice que tiene contra ellos, ¿verdad? Por ejemplo, a Éfeso le dijo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y así sucesivamente con Filadelfia. El problema fue que en lugar de llamarse hermanos, las denominaciones tomaron un auge pero terrible. Especialmente allá por el año 1900 se hacía mucha diferencia entre pentecostales, presbiterianos, bautistas, católicos, toda la gama de denominaciones se hacía mucho énfasis. Y entonces Dios le habla a esa parte de la iglesia de Filadelfia y le dice que aunque tenía poca fuerza, guardó la palabra y no negó su nombre, porque no participó de las denominaciones. Lean la historia. Es en Inglaterra donde sucedió eso. En Inglaterra, todos los hermanos que Dios trató con ellos para que le quitaran los nombres a las iglesias, que dejaran eso de llamarse apostólicos, eso de llamarse presbiterianos, eso. Y todos ellos quitaron los nombres y se llamaban Filadelfia Hermandad. Todavía hay algunas de esas iglesias, cuando usted vea donde dice Brethren Church, ellos vienen todavía de esos hace 125 años que eso sucedió. Y hubo un avivamiento en la iglesia porque todos los hermanos empezaron a verse como hermanos. Ellos se identificaron como cristianos. Ellos no negaron el nombre del Señor. Y no tenían mucha fuerza, mire. Pero eran personas que captaron que es bien importante que nosotros nos identifiquemos como cristianos. Y nada más. Ese es el nombre de Dios. El nombre de Dios es Cristo. Y de ahí algunos le pusieron Iglesia de Cristo, pero de todas maneras se desviaron otra vez, porque casi todo comienza bien y termina mal. El único nombre que Dios nos da autorización para usar es el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, ya habiendo entendido lo que es el nombre de Jesús, entonces ya les puedo hablar de Emanuel. Emanuel. Y hay un versículo que se me escapó a mí, pero si me dejan usar mi googlear, solo quiero, o googlealo tú, Dani, donde dice que Dios le dijo a Pablo que le era necesario sufrir por el nombre de Cristo. Le era necesario, porque yo me sé los pasajes, pero a veces se me olvidan las citas, porque son demasiadas. Pero Hechos, sí, Hechos, porque le dijo, y díganle cuán necesario, o díganle que él tiene que padecer por mi nombre. ¿Cuál es? Es en Hechos, ¿verdad? Buscarlo pues. Hechos 9 dice, no me vas a dar otro, Dani. Hechos, ¿ah? Ok, ahora sí, ya le agarraste, ya dos testigos, ¿verdad? Hechos 9, ya si se convocaron los dos, dices, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, ustedes se dan cuenta, nosotros somos un ministerio Pan de Vida, pero nosotros no le andamos diciendo a los
que evangelizamos. Es más, se asustan cuando nos dicen, ¿verdad? Pero ¿y qué son ahí? ¿Qué son ahí? No les preguntan a ustedes, ¿y qué son ahí? ¿Verdad? Dice que son pentecostales, son bautistas. ¿Qué denominación? Y cuando usted les dice, no, no tenemos denominación, qué raros son ustedes. ¿Sí? Se rascan la cabeza. Qué raros son ustedes. Pero es que la realidad, hermano, es que nosotros somos cristianos y nosotros padecemos por eso. Por eso padecemos. Mire, si usted supiera, muchos hermanos, pastores que están alrededor nuestro, y si saben que alguien de sus ovejas se acerca aquí con nosotros, viera usted las injurias que dicen de nosotros. Si no, pregúntele a la hermana Núñez, antes de venir aquí, no la querían dejar venir aquí. Dice, van a ir allá a esa iglesia, si ese pastor está torcido, es hereje. Yo no sé qué más le dijo, pero ella dijo, no, ya lo que digan del pastor Carrillo, dice, convenció a Hilario, dice. No, si así me decía la hermana Alejandra, me decía, hermano, para que haya convencido a mi papá, dice, de verdad que tiene que ser una palabra que viene de Dios, dice, porque mi papá no cualquiera lo convence, él es celoso de las cosas de Dios y todo. Gloria a Dios. Así que nosotros sabemos lo que dicen de nosotros. ¿Sí? Vas a ir ahí con el hermano Carrillo, dice. Y ya imagínese usted lo demás que le van a decir. Pero gracias a Dios que nosotros padecemos por el nombre del Señor. Yo padezco por el nombre de Cristo. Me preguntan, ¿qué eres tú? Soy cristiano sin apellido, soy cristiano sin ningún agregado. Dime cristiano, por favor. Pero muchos son orgullosos. Yo pertenezco a la iglesia pentecostal del evangelio completo. ¿Qué completo va a estar? Sí, yo pertenezco a la iglesia plenipotenciaria, poderosa de la unidad de Cristo. No, hombre, y hay otros todavía. Yo pertenezco a la iglesia congregacional mexicana. ¡Wow! Todavía más. Vean los nombres, pasen ustedes leyendo los nombres. Iglesia La Senda Antigua Pentecostal, ya solo falta que ponga de Hueso Colorado. Usted es cristiana, mi hermana. Y punto. No neguemos el nombre. Soy cristiano, hermano, lavado con la sangre del Cordero, perdonado, justificado, y todavía me falta, me están trabajando. Sí, porque quiero ser vencedor. Así le contesté a la hermana Gloria, me too, y dice, no entiendo, dice. La agarré en curva, ¿verdad? Porque ella pone, y quiero ser una mujer obediente a Cristo. Y yo puse, me too. Pastor, no entiendo qué dice. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que meternos pues a entender lo que es Emmanuel. Regresemos ahora a Mateo 1:23, porque ya les expliqué, este es el séptimo mensaje acerca de lo que es Jesús. Ya con eso terminé explicando lo que es Jesús, pero ahora voy a entrar a otra área. Ahora voy a entrar a Emmanuel. Emmanuel. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que Jesucristo es hombre, Dios. Jesucristo es hombre, Dios. Ya les hablé de todo lo que como hombre produce Él, porque produce muchas cosas como hombre, que son para nosotros bendiciones experimentales. Pero ahora tenemos que saber
¿Qué significa que Dios vino para estar con nosotros? Dios con nosotros. Entonces quiere decir que para hablar de Emmanuel, yo tengo que hablarles a ustedes de quién es Dios antes de explicarles cómo funciona Él aquí con nosotros. Porque puede ser que me ocupe enseñándoles de todo lo que Él hace, pero sin saber cómo es Él como su persona. Entonces, para empezar a hablar de Emmanuel, que es Cristo, solo nos vamos a introducir a un versículo hoy. Solo nos vamos a introducir y ya después vamos a irnos metiendo despacito. Pero mi carga es que usted sepa quién es Dios. Porque las iglesias hablan de Dios, pero no saben quién es Dios. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros es hablar de Dios y no conocerlo. Entonces nos va a pasar como aquel dicho que dice, ¿conoces al presidente? Sí, dice, es Biden, pero ¿realmente lo conoces? Porque conocerlo es realmente saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo piensa, cómo está conformado, ¿verdad? Por eso es que dice, yo conozco a tu esposo. Hermana, no lo conoce, le dice la esposa. ¿Por qué? Porque yo sí lo conozco. Así, ¿verdad? Entonces, vamos a introducirnos nada más, porque resulta que Él tiene nombres. Y de la manera que nosotros descubrimos quién es Dios, es a través de sus nombres. Jesús, ya sabe usted ese nombre, ¿verdad? Y ya le expliqué para qué le dieron ese nombre. Porque es un nombre sobre todo nombre, y ya le dije que se lo dieron para salvación, que Él es su salvación, pero que es para creer en Él, que es para reunirse en nombre de Él, para orar en nombre de Él, para predicar. Pero ahora le tengo que explicar para qué le sirve a usted Cristo, ¿verdad? Porque ahora lo vamos a conocer con otro título. Mateo 28, 19. Sí, conocer a Jesús incluye los 5 puntos judiciales de nuestra salvación judicial. Sí, perfecto, ahí lo puede aplicar. Ahora, miren pues, miren. Ustedes saben que ese versículo es el final de Mateo. ¿Amén o no amén? Ese versículo es al final de Mateo. Cuando Jesús dijo esto, ya había pasado el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llegó al 28. Y Él en resurrección les dijo, por tanto, porque yo creo que ya solo otro versículo hay, el 20, ¿va? Ya solo uno más hay. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí está incluido México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela, Brasil, todos los países. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora vean pues, porque ustedes saben que entre los cristianos hay un gran conflicto. Porque los cristianos creen que estas son fórmulas para bautizar en agua a la gente. Pero miren lo que dice, bautizándolos en el nombre, pero ahora nos van a meter a algo más completo. Mire, el apóstol Pablo sabe hablar. Nuestro respeto para el apóstol Pablo, porque él sí sabía hablar. Él nos dice que Dios tiene una plenitud.
Fíjense, Dios tiene una plenitud. Y dice que en Cristo habitaba corporalmente toda la deidad. Toda la deidad. Mire, bautizándolos en el nombre. Fíjese que no dice en los nombres, porque Dios nunca, de los nunca, ha dicho que el Padre, el Hijo y el Espíritu son 3 nombres. Nunca. Él le dice el nombre. Y usted más le vale que entienda que ese es un nombre. No son 3 nombres. Ese es un nombre. O sea que el Dios que vino a visitar la tierra se llama Papá, Hijo, Espíritu. Si usted le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas, Señor, para venir a la tierra como rey? Me llamo Papá, Hijo, Espíritu. Yo espero que Dios les abra a ustedes el entendimiento, porque nos tienen ahora que meter en Papá, Hijo y Espíritu. El bautismo para ser uno que reina en el milenio es un bautismo de que usted sea metido en un nombre. Así como le dije que en Hechos había que meter a todos en el nombre de Jesús porque no creían en Él. No creían. Los judíos no creían en Jesús. Entonces, para que se dieran cuenta todos que ellos habían cambiado de vida y habían aceptado la vida de Jesús, los tenían que meter en esa persona y los tenían que bautizar en el nombre de Jesús a los judíos. Si alguien quiere tomar como fórmula de bautismo Hechos 2:38, es para los judíos. Es para bautizar judíos, no naciones, porque las naciones hay un mandato aparte. Para bautizar a las naciones no hay mandamiento de bautizarlas en el nombre de Jesús. Bautizar en el nombre de Jesús es un mandato estrictamente para los judíos. Para nosotros es un Dios procesado. Y por eso cuando nos vayamos metiendo, yo le voy a explicar las doctrinas que existen, porque solo existen 2 doctrinas acerca del bautismo. Una se llama dualismo y otra se llama triteísmo. Pero a pesar que hay 2 escuelas, porque hay 2 escuelas que dividen a los cristianos, el dualismo lo practican todos los cristianos carismáticos y el triteísmo lo practican como fórmula todos los cristianos fundamentales. Pero gracias a Dios que la Biblia sigue teniendo la razón. La Biblia es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia nos explica todo, porque nosotros tenemos que ser bautizados en ese nombre de un Dios plural, en un nombre de un Dios plural. El que dice hagamos, el que dice descendamos. Padre, Hijo, o sea que el Dios suyo se llama Papá, Hijo y Espíritu eternamente. Eternamente. El único Dios verdadero se llama Padre, Hijo y Espíritu. Por eso tenemos que aprender. Tenemos que aprender bien para que no tergiversemos la Biblia. Nosotros tenemos que ser introducidos a una plenitud. Esta es la plenitud de Dios, esta es la divinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu. Ese es el Dios único y verdadero. Y no tiene 3 nombres. Es un nombre. Es uno de los nombres de Él. Padre, Hijo, Espíritu. Ese es uno de los 700 nombres que Él tiene en la Biblia. ¡Wow! Entonces, Emanuel
Dios con nosotros. Y solo les voy a dar otro versículo y con eso termino hoy, para que ustedes vean que los apóstoles sí agarraron la onda. Pero muchos de nosotros, debido a las enseñanzas turbias, debido a las enseñanzas leudadas que recibimos de los siervos de Dios, nosotros pertenecemos a cierto grupo antes que tener la pureza y la claridad de servir a un único Dios. Yo prefiero tener la claridad y la pureza, hermano. Pero mire, solo miremos cómo pensaba Pedro. Leamos primera de Pedro 1:2, solo para ver si es cierto que Pedro agarró la onda. Y usted se va a dar cuenta cómo pensaban ellos. Y si usted empieza a aprender a pensar como ellos, usted va a tener una claridad de lo que es Dios. 2020. Mire, elegidos según la presencia del Padre. ¿Sí o no? En santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dígame usted si Pedro no sabía quién era Dios. Agarró el rollo, vato. Yo digo que por eso los usó Dios para escribir epístolas, porque ellos agarraron la onda. Imagínense al Pedro, que era un pescador, oírlo hablar después de 3 años y medio. Hermanos, nosotros fuimos elegidos según la presciencia del Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sabe que todo está basado en la ley? Son puras figuras de la ley, porque él sabía que había que rociar todo con sangre para ser redimido. Entonces quiere decir que nosotros somos unos ignorantes a la par de los apóstoles, porque ellos sí sabían cómo hablar la palabra. Y eso es lo que yo quiero con usted, que aprendamos a hablar la palabra. Diga: yo quiero aprender. Yo ya sé, dijo aquel. Yo quiero aprender. Yo quiero ser humilde, hermano. Yo quiero aprender, porque si Dios me dijera: Gilbertito, ¿me puedes escribir algún conceptito de mi divinidad? Yo le voy a decir: Señor, claro que sí. ¿Cree que Pablo no agarró la onda igual que Pedro? Perdone que me estoy alargando. A veces le digo que ya voy a terminar y todavía no. Pero ya dicen por ahí, ya conocemos a los pastores que aterrizan como 3 veces. Mire, me parece que es segunda de Corintios. Ahorita les digo, pero sí sé que es Corintios, para que vean que todos los apóstoles agarraron la onda. Creo que es primera de Corintios. No, tiene que ser. Es segunda de Corintios 13:14. Les dije que primero tenemos que entender cómo es Dios para hablar de Cristo. No les puedo hablar de Cristo si no les enseño primero cómo es Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Era trinitario? ¿Era trinitario Pablo? Sí. ¿Era trinitario Pedro? Sí. Entonces, ¿por qué usted se va a burlar de los trinitarios? ¿Por qué? Si ellos tenían un concepto bien claro de quién era Dios. Asústese pues. Esos trinitarios que los unitarios desprecian saben más de la Biblia que ellos. Y ellos con tanto desprecio tratan a los trinitarios. No, mire, en Guadalajara, yo una vez fui a Guadalajara cuando mi suegro era pastor, ahí en Guadalajara. Y mire, aquí iban los apostólicos en este lado de la banqueta y miraba que venían los hermanos trinitarios. Se cambiaban de banqueta, hermano. Ahí vienen los trinitarios, dice, y ellos no son nuestros hermanos. Miren lo que les han enseñado, hermano.
pura división, puro desprecio. Pero si usted les pregunta, estamos llenos de amor, de mordidas. Bueno, ¿qué más les digo? Si Dios con nosotros. Mire, no estoy tratando de ofender a nadie, solo lo estoy tratando de sanar, que seamos cristianos sanos, seamos cristianos sanos, amemos a cualquiera que se identifica como cristiano, amémoslo, es nuestro hermano, amén. Todo aquel que cree en Cristo es nuestro hermano. Así que gracias a Dios, porque nosotros amamos a los hermanos. No sé si tienen alguna pregunta antes de que me apedreen. Dualismo. No. Son escuelas entre los cristianos. El dualismo es una escuela y el triteísmo es otra escuela. El dualismo es el que dice que Padre, Hijo y Espíritu no son eternos, que no son eternos. O sea que dice que el Padre tiene un tiempo, el Hijo tiene otro tiempo y que el Espíritu tiene otro tiempo. Esa es la doctrina del dualismo, así enfocan las Escrituras, que el Padre tiene su turno, el Hijo tiene su turno y el Espíritu su turno. Lo cual es mentira, es herejía, porque tenemos una gran cantidad de versículos donde se nos enseña que donde está el Padre está el Hijo, donde está el Hijo está el Padre, donde está el Padre está el Espíritu, inseparables, distintos, pero inseparables. Jesús mismo lo dijo enfáticamente. Vamos a estar estudiando los versículos. Él dijo, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Es más, dijo, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Entonces, ¿para dónde agarramos? El Espíritu está sobre mí y me ha ungido. Ok, entonces, el Padre y el Hijo son inseparables. El triteísmo enseña a Dios como tres dioses, tres personas. Y Dios no es tres personas. Dios es una persona con un ser. Él es un ser, igual que nosotros. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo y no somos tres personas. Nosotros, aún nuestro nombre nos ayuda para entender esas realidades. Yo me llamo José Gilberto Carrillo Mata y no soy cuatro. Yo soy José Gilberto porque por la gracia de Dios me pusieron dos nombres, pero el apellido Carrillo me identifica como hijo de don Víctor Carrillo y como Mata, hijo de doña Beatriz Mata. Pero yo no soy cuatro personas. Es más, si voy a visitar a mi papá y a mi mamá, yo soy hijo. Si voy a visitar a la casa con mi esposa, yo soy el papá. Y si voy a visitar a los papás de mi esposa, yo soy nieto. ¿Se dan cuenta que no soy tres personas? Soy una persona que funciona de acuerdo a donde estoy. Entonces el Padre funciona como Padre, Él es la fuente. Él funciona como Hijo, es el medio por el cual consigue todas las bendiciones y beneficios nuestros. Y como Espíritu nos guía y nos dirige desde adentro. Pero Él está ahí junto. O sea que no tengan la idea ustedes de que tienen solo a Jesús dentro de ustedes. Ustedes tienen al Dios triuno dentro de ustedes. Aquí adentro está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque si no van a tener un concepto erróneo del Dios que tienen. Ya me lo quitaron el versículo, pero el Dios que tenemos, mire,
El Dios que tenemos es 2 Corintios 13:14. 2 Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel es Padre, Hijo y Espíritu. Y ese es un contexto para entender la presencia de Dios en nosotros. Amén. Los miro muy serios yo a ustedes, pero voy a creer que están contentos. Les voy a creer que están contentos. Padre Celestial, no hay cosa mejor. No hay